Bien, bienvenido nuevamente a la segunda sesión B de nuestro segundo encuentro virtual. En esta oportunidad vamos con análisis combinatorio. Comenzaremos el análisis combinatorio ya con un tema previamente visto, ¿no? Como es el caso del principio de la división. Esto lo utilizamos para resolver problemas que tenían que ver con grafos, ¿no? Este, Sin embargo, bueno, vamos a volverlo a repasar. Principio de la división. Si un evento A se puede realizar de n maneras diferentes y otro evento B se puede realizar de n maneras diferentes, además, si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Entonces, el evento A o el evento B se realizarán de m más n formas. Es decir, aquí ocurre A o ocurre B. Los eventos son mutuamente excluyentes. Ya esto lo habíamos analizado anteriormente. Como te dije anteriormente, era cuando estábamos realizando ejercicios correspondientes a los de grafos, de cómo se podían recorrer los grafos. Ahora bien, el principio de la multiplicación también se analiza acá. Si un evento A se puede realizar de n formas diferentes y luego se puede realizar otro evento B de n formas diferentes, el número total de formas que puede ocurrir A y B es igual al producto, a m por n. Es decir, ambos eventos se realizan de forma consecutiva o simultánea. Entonces, básicamente es lo siguiente. Tengo un evento A que se puede realizar de m formas, un evento B que se puede realizar de n formas. Sin embargo, para el principio de la división, no pueden ocurrir que los dos eventos se efectúen, no puede ocurrir. De hecho, la ocurrencia de uno de ellos, por lo menos la ocurrencia de A, anula la posibilidad de la ocurrencia de B. Cuando yo tenga en presencia esta manifestación, entonces, nada, esto es el principio de la división. Pero si por el contrario yo tengo los dos eventos y necesito que deban ocurrir los dos, no me importa la forma de cómo ocurran. Lo que debo garantizar es que los dos deben ocurrir. Si ellos ocurren de forma simultánea, o uno primero y después el otro, o de forma consecutiva, esto se llama de forma consecutiva, bueno, eso realmente no importa. Lo que realmente se debe importar es la garantía de que los dos eventos ocurren. Mientras que el principio de la división, no señor, no deben ocurrir los dos eventos, ocurre uno de ellos. Entonces esto hay que tenerlo muy importante, porque dependiendo de esas características, yo sumo o multiplico las formas disponibles. Eso hay que tenerlo muy presente. Bien, como te estaba diciendo, esto es un repaso porque ya esto lo analizamos, debieron haberlo tenido escrito, tomado como apunte, eh, versiones ya pasadas, ¿no? Pero sin embargo, vamos a dar unos breves minutos a fin de que, bueno, por aquellos de que si usted no lo copió, pues somos insistentes, cópiela. Vamos a darle unos 5 minutos más o menos, creo yo, para que copie.
Bien, como te había indicado anteriormente, esto lo analizamos justo cuando estábamos viendo la teoría de grafo, porque lo tenemos que utilizar en la manera de cuando estaba yo recorriendo los grafos. Bien, siguiendo avanzando, ahora vamos con un concepto que se denomina permutación pendiente. Permutación es un arreglo u ordenamiento que se puede formar con todos los elementos disponibles del conjunto de referencia. Antes de ir a su clasificación, me voy a detener un poquito aquí y hacer los siguientes señalamientos. Supóngase que yo tenga un conjunto A, pero de este conjunto A vamos a cambiarle el color, porque no vamos a trabajar con ese color rojo, así. Aquí tenemos un conjunto A. Ese conjunto A lo vamos a poner que está formado por corchete. Y tengo los siguientes elementos. Tengo el elemento 1, tengo el elemento 2, aquí, y tengo el elemento 3. Es decir, tengo 3 elementos disponibles. Muy bien. De esos 3 elementos disponibles, yo escojo los 3 máximos para formar grupo. ¿Entiendes? La cantidad de esos elementos le vamos a llamar N, los grupos. Ajá. Entonces, esto lo vamos a utilizar mejor con... Me cuesta mucho escribirlo de esta forma. Vamos entonces mejor a utilizar esto con texto. Entonces aquí van a aparecer 2 letras significativas. M significa disponibilidad de elementos. De elementos, de objetos. Y N va a ser, esa es la referencia de aquí en adelante. Y N van a ser los grupos formados por esos grupos. Grupo formado. Entonces, este va a ser el rasgo distintivo de la clase. Siempre vamos a estar hablando de N, muy bien, siempre vamos a estar hablando de M como disponibilidad de elementos y N como grupo formado. Para el caso de la permutación, estos dos tienen que ser iguales. La disponibilidad de elementos va a ser igual a los grupos formados. Es decir, si yo tengo 3 caballos y quiero saber el orden de llegada de los caballos, bueno, fíjate tú, tengo 3 caballos y quiero saber el orden de llegada de los 3 caballos. Eso es lo que se llama permutación. Los grupos que yo vaya a estudiar, que yo vaya a analizar, tienen que ser todos. Entonces, si es de esa manera, estamos en presencia de una permutación. Con lo cual, podemos decir que las permutaciones pueden ser de forma lineal, circular y una permutación de elementos repetidos. Entonces aquí aparece lo que se conoce con el nombre de factorial. Mira, ven, un número factorial. N factorial, N-1 factorial. Eso. Sin embargo, me voy a detener un poquito acerca del factorial. No sé si ya tú has tenido familiaridad con el concepto de factorial, pero los factoriales siempre son números positivos. Por ejemplo, si a mí me mandan a buscar 3 factorial, yo quisiera saber cómo es 3 factorial. Para empezar, se escribe de esta manera, con el signo de admiración. Bien, y 3 factorial significa un producto continuo regresivo. Este es un producto continuo regresivo. Los números que yo le voy a buscar factorial siempre son enteros positivos. Siempre van a ser la condición. Entonces, si es un producto regresivo, sería, empiezo con el número de referencia, 3, y luego va en su forma regresiva, pero lo vamos a regresar de forma entera. 3 menos 1 sería 2. Ahí está el producto regresivo. Y hasta 1. Siempre se detiene el proceso regresivo cuando se llega a 1.
Y como es un producto continuo, bueno, yo realizo esta multiplicación. 3 por 2 son 6. Por 1, 6. Así. Entonces, de esa manera se obtiene 3 factorial. Veamos. Vamos ya no a hacerlo con esto. Si yo quiero saber 4 factorial, aquí vamos a utilizar el factorial. A ver dónde se conoce aquí el factorial. Wow, me tendría aquí el factorial. Ya va, un poquito de paciencia. Aquí está. Ahí está, 4 factorial. Ajá. ¿Cómo sería el 4 factorial? Sería el 4 por 3, porque es un producto regresivo, continuo regresivo. 3, 2, 1. Y ahí me detengo. La multiplicación de todos ellos me tiene que dar entonces el número. En ese caso sería 24. No entiendo, profesor. Bueno, vamos a buscar el 5 factorial. Ajá. ¿Cómo sería el 5 factorial? Muy sencillo. Empiezas con la referencia 5 y lo vas haciendo regresivamente. 4, 3, 2. ¿A dónde se detiene? Pues en 1. ¿Cuánto te da ese número? 120. Exactamente. Así es que se obtiene los factoriales de un número. Ahora, vamos a buscar el factorial de menos 2. Ahí. Vamos a hacer el factorial. No existe. Por ahora. No existe por ahora. No es objeto de estudio para este análisis. ¿Oíste? Pero más adelante vamos a determinar que eso se hace con una función que se denomina función gamma y podemos allí determinar el factorial de cualquier número. Pero sin embargo, por ahora vamos solamente a centrar nuestro estudio en números enteros y positivos. Solamente van a ser números enteros positivos. Ajá. Una vez que ya se ha definido esto y que hemos colocado ciertas limitaciones, condiciones, más que todo son eso, condiciones de cuáles tenemos que introducir los siguientes conceptos. Que el 0 factorial por definición va a ser igual a 1. Okay. Eso es de entrada. El 1 factorial, date cuenta que no voy a hacer degradaciones, sino el 1 factorial es igual a 1. Ah, y el 2 factorial, profesor, pero el 2 factorial no hay problema. El 2 factorial no hay problema porque el 2 factorial tú puedes hacer su producto regresivo, que sería 2, y bueno, finaliza en 1. Normal, eso es igual a 2. Bueno, estas son características. Y lo otro, recuerda, el factorial de números para los números enteros positivos. Por favor, toma en cuenta estas características para luego pasar con la clasificación.
Ya pues, aclarado el concepto del factorial, que solamente en el factorial van a existir números enteros positivos. No hay otra posibilidad por ahora. Vamos a estudiarlo de esa forma. Vamos a continuar entonces con el estudio de la permutación. Ya habíamos indicado que la permutación simplemente vamos a considerar todos los elementos disponibles. Además, vamos a estudiar la permutación de forma lineal circular. Existe una tercera opción, que es la permutación de los elementos repetidos. No es objeto de estudio de este curso. Sin embargo, lo colocamos acá como para hacerte reflexionar de que existe otro elemento. Sobre todo esto se estudia mucho en academia, ¿ves? Justo preparándose para los exámenes de admisión, porque pueden aparecer. En un examen de admisión en nuestras universidades puede contemplar un ejercicio utilizando este recurso de concepto. Eso es permitido. Por eso es que te lo coloco acá, pues, para que lo tengas pendiente. Por la naturaleza de nuestro curso, simplemente vamos a estudiar la forma lineal y circular. Lineal, básicamente, cuando tenemos una permutación lineal, ya recuerdas que son todos los elementos disponibles van a formar parte de los arreglos, en cuyo caso simplemente sería el n factorial. Y si lo tenemos de forma circular, date cuenta de lo siguiente. Mira, por favor, observa. Si tienes el negro aquí, desde el negro, entonces tú en el negro haces las combinaciones de estos tres. Ya. Y listo, obtienes grupos diferentes. Ahora, si tienes el azul y haces las combinaciones diferentes de los demás colores, obtienes elementos distintos de colocación cuando estás en un círculo. Entonces aquí se utiliza el principio de la multiplicación. ¿Cuál sería el principio de la multiplicación? Así, se multiplicaría 1 por las combinaciones posibles que se tengan de estos. Es decir, más de forma concreta. Si los objetos se colocan de forma circular y todos ellos entran para formar parte de los grupos, entonces tenemos una permutación circular. Las permutaciones circulares siempre serían n-1, es decir, los objetos que conforman menos 1 factorial. De esa manera que se calcula. No te olvides. Bien, aclarado eso, vamos entonces a seguir avanzando. Y ahora lo hacemos con el concepto de variación. Para el concepto de variación tenemos lo siguiente. Se llaman variaciones ordinarias de m, elementos tomados de n en n. Recuerda que ya habíamos hablado en la lámina anterior de que m hace referencia a los elementos disponibles y n hace referencia a los grupos que yo deseo formar con esos elementos disponibles. En cuyo caso, date cuenta que los elementos disponibles deben de superar a los números de grupos que yo deseo formar. Eso es una condición, digamos, de entrada a los distintos grupos formados con los n elementos. Entonces, en consecuencia, fíjate lo que está sucediendo aquí. Las cuales se consideran que los grupos n, ya sabes que n es menor que los elementos disponibles. 1. No entran todos los elementos. Porque si entraran todos los elementos, entonces estamos en presencia de una permutación. Para el siguiente concepto, que tiene que ver con el orden, quiero que veas lo siguiente. Fíjate este numeral. El numeral es la lectura completa del número, 123. El otro numeral, el de abajo, 321. Muy bien, vuelves nuevamente, por favor, observa el numeral de arriba, 123. El numeral de abajo, 321. Ahora, observemos la cifra de cada uno de ellos. Tiene el número 1 de cifra, el número 2 de cifra, el número 3 de cifra. Observa el de abajo. Tiene las mismas cifras, 3, 2, 1. Solo que cuando se leen o se colocan en diferentes posiciones, los numerales cambian. Son las mismas cifras, pero
en este orden, el numeral es 123 y en el orden de abajo, 321. Observa y analiza con detenimiento lo que te voy a explicar. Si los mismos objetos colocados en diferentes formas representan objetos diferentes, entonces eso es variación. El orden importa. El orden de colocación de los elementos importa. Eso es lo que se conoce como que sí importa el orden. Y sí importa el orden. Y un tercer elemento que siempre te lo coloco, ¿no? Pero para que lo tengas presente, que reflexiones sobre ello, aun cuando no van a ser estudiados en este curso, son muy importantes para las pruebas de admisión. Te estoy diciendo que no se repiten los elementos. Nosotros no vamos a estudiar elementos repetidos, simplemente vamos a estudiar cómo se combinan los grupos diferentes, pero voy a estar interesados en grupos diferentes, no grupos repetidos e iguales. Eso los voy a dejar al alcance del estudio de este curso. No van a ser estudiados, pues. No van a ser estudiados. ¿Oíste? Entonces, si lleno todas estas características, estoy en presencia de un concepto que se conoce como variación. Variación de M con N, donde M son los elementos disponibles y N los grupos que yo estoy formando. Observa la fórmula involucra simplemente al factorial. Hay un cociente en donde los elementos que constituyen al cociente son factoriales. Arriba es el m factorial, los elementos disponibles, y abajo es una sustracción entre los elementos disponibles menos los grupos que yo deseo formar. Y ahí se consigue el factorial. Hagamos un ejemplo de esto, de cómo se puede hacer. Fíjate, si yo tengo la variación, recuerda que los elementos disponibles son bastantes, serían 4. Ajá. Y ahora sería entre 2. Ya. Fíjate, esto se lee de esta manera, variación de 4 con 2. ¿Cómo hago esto? Bueno, muy sencillo. Primero, 4 factorial. Aquí tienes. Y abajo es una sustracción, 4 menos 2. Ahí lo tienes. Ya. Operamos algebraicamente esa fórmula. Observa. Arriba tendríamos 4. Y abajo ya de plano sería 2 factorial. Ya. Entonces, arriba hacemos un producto regresivo hasta que se encuentre con el menor. Siempre realizamos los productos regresivos al mayor. 4 por 3 por 2. Ya vas a ver por qué es de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Mira, porque este 2 factorial con este 2 factorial se cancela. ¿Y cuál es el resultado? 4 por 3, 12. Así es como se opera esto. ¿Oíste? Siempre vamos a aplicar el producto regresivo al número mayor, de tal forma de que se encuentre con el menor para que se cancelen y se simplifiquen los cálculos. A ver, no entiendo mucho, profesor. Bueno, vamos a hacer este. Variación de 7,5. Ajá. ¿Está bien planteada? Sí. Primero, vamos aquí para escribir bien este 5, que no lo estamos escribiendo muy bien. Te mando a calcular ese número. Bien. Ya yo sé que es un cociente de factoriales. Arriba es el mayor, la cantidad de elementos disponibles, 7 factorial. Abajo se plantea la diferencia del mayor menos los grupos que estoy seleccionando, que en este caso sería 5. Ajá. Bien. Y ahora, bueno, nos interesa es buscar el número resultante. 7 menos 5, órale, ¿cuánto da? 2 factorial. Muy bien. De modo que aquí tendríamos que degradar a este número hasta justo esa cantidad. 7 por 6 por 5, wow, por 4, wow, por 3,
¿Hasta dónde, profesor? Hasta, pero no me ha dicho que es hasta 1. Sí, es hasta 1 cuando estamos con el número factorial, pero aquí no estamos haciendo un número factorial, aquí estamos resolviendo esta operación. El 2 factorial con este 2 factorial se cancela y date cuenta que estos dos aquí da 12. Ajá. Vamos a intentar, no puedo escribir aquí. ¿Ves? Estos dan aquí 12. Ajá. 12 por 5, 60. 60 por 6 te da 360 y 360 lo puedes aquí. Y 360, dale, por 7, te escucho. 3220. Entonces ese es el resultado. Bien, entonces así que se hace. Y esta es la fórmula cuando se repiten, lo cual no la vamos a estudiar, pero te la dejo ahí indicada porque es un elemento que tienes que tener presente para tus pruebas de admisión. Bien, estimados estudiantes, ya con esto hemos finalizado. Vamos a finalizar la segunda sesión. Los minutos que restan, trata de hacer todas tus anotaciones y continuamos en nuestra próxima clase, que sería ya para la próxima semana. Lunes y miércoles son las clases de razonamiento matemático. Así que nos vemos para la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana.